Bueno, pues buenos días a todos y desde luego, en primer lugar, muchísimas gracias, profesor Díaz de Durana. Sabes perfectamente que es para mí un auténtico placer estar siempre en esta universidad donde siento realmente, ¿no?, que tengo ya una querencia muy especial, ¿no? Incluso por haber estado en tribunales de tesis, querida Gurchane, me da gusto verte, en plazas, John Andoni, también estás por ahí. Bueno, es mucha ya la vinculación intelectual que nos acerca y también emocional, porque también creo que realmente incluso ciencia y emociones deberían estar en algún momento más próximas quizá de lo que solemos hacer, ¿no? Bueno, Ramón me ha pedido que presentara documentos y herramientas para el estudio del Archivo Secreto Vaticano. De nuevo, también un proyecto que nace en colaboración con el profesor Durana y con la unidad asociada que tenemos firmado entre el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en donde yo procedo, y la universidad que nos acoge hoy. Voy por el ratón, ¿verdad, Ramón? Sí. Aquí. Bueno, Archivo Secreto Vaticano. Saben ustedes, fundamentalmente, bueno, estudiantes, profesores, que nuestra manera de entender los archivos, ¿no?, generalmente es a partir de esta imagen de metros lineales de estantería que puede ocupar el papel. Bueno, el Archivo Secreto Vaticano es esta animalada de monumento documental que ocupa 85 kilómetros de estantería. Y sobre lo que les he puesto esta pequeña comparación, ¿no?, para hacernos realmente una imagen física de lo que sería el papel, desde luego puesto en vertical, para cubrir esos 85.000 kilómetros. Bien, esta digamos que es un poco la imagen convencional, ¿no?, en la que siempre entramos cuando hablamos de papel o cuando hablamos de archivos. Pero a mí me gusta más presentárselo desde esta otra posibilidad, ¿no? Es decir, no mirando, ¿no?, en línea recta y sobre plano, sino mirando realmente hacia arriba para suponer para que entremos en lo que es una idea de red y en una idea de proyección satelital de un instrumento como puede ser un archivo de esta envergadura. ¿Por qué les pongo el mapa de contaminación lumínica de la región madrileña? Pues porque precisamente son también esa marca de 85 kilómetros que da el archivo. Pero fundamentalmente porque me interesa cómo se ha generado ese mapa y esa visualización de Internet. Se plantea un recorrido, como veis, impresionante en poquísimo tiempo de duración. Estamos también entre coordenadas de espacio y de tiempo cuando hablamos de archivos que permiten jugar con este tipo de variables, ¿no? Muchísima información como la que tiene el Vaticano, fundamentalmente desde el siglo XII, pero naturalmente tiene papeles incluso anteriores. Ese segundo punto que me interesa aún más, ¿no?, la cantidad de datos, ya veremos si Big Data o pequeños Little Big Data, pero que está recogido aquí con ayuda de astrónomos aficionados. Y esto me parece una idea de calidad importantísima. O sea, al margen de los marcos institucionales, se ha podido componer este tipo de mapa con la colaboración, con la participación de la gente de manera determinada. Y con una iluminación que se detecta, como veis, a determinados kilómetros, pero que tiene todavía muchísima más proyección. No es solo el juego de un archivo, el tiempo inmediato de la producción o de la cronología que nos da, sino en mucha proyección posterior. Veremos ahora qué quiero decir con eso. Pero al mismo tiempo, un mapa que nos presenta suciedades o que nos presenta zonas grises. Bueno, pues al igual que desde esa visibilidad de la luz, ¿no?, encontramos distintos polos más calientes o menos, también hay un efecto distorsionador que produce esa luz que solo nos permite contemplar, fijaos qué pequeñito, 40 astros de los 6.000 que deberíamos ver desde la propia ciudad, ¿no? Quedaros, por favor, un poco con la abstracción, por lo tanto, de estas ideas, ¿no? Mirar hacia arriba, no solo en línea recta, abstraer, colaboración, participación y estudios en red de fenómenos incluso que nos parece que tienen una fisicidad que nos lleva a estructuras, digamos, más convencionales de estudio. Bueno, ¿qué es estudiar el Archivo Secreto Vaticano? Pues desde luego un conjunto, como os digo, inmenso de cronologías, tiempos, territorios, que hacen desde luego que no sea impresa frontaria corleggero, como seguro que Francesca puede garantizar. Por lo tanto, ¿qué hemos querido hacer? Bueno, sería muy pretencioso intentar decir que nos hemos adentrado en el archivo
para poder dar una aproximación, una recogida sistemática de fuentes que puedan ser relativas al País Vasco o no. Esto sería demasiado pretencioso, pero sin embargo sí me quedo con ese estímulo, porque es realmente lo que hemos querido hacer, ¿no? O sea, ayudar, acercar, a generar un poco más de proximidad entre esta monumentalidad, iba a decir salvajada de archivo, y los territorios más pequeños, incluso donde podamos estar. Este juego de escalas entre los territorios locales, lo hemos visto con otra colección, otras colecciones documentales, y esa lente, ¿no?, amplia del Vaticano, es un juego continuo porque, aunque, ahora lo diré, el proyecto inicial nacía con una primera colaboración de la Consejería de Cultura y unos dineros que consiguió Ramón, la primera idea era hacer una localización de piezas en torno a las fuentes vascas en el Archivo Vaticano, pero un archivo como este, que tiene una pretensión universal, que es el archivo básico para el conocimiento de toda la Edad Media y moderna también sobre el mundo católico, por lo tanto sobre toda la Europa histórica y más, porque también hay documentación naturalmente que se refiere a otros países. Digo que esta pretensión no universalista del archivo hace que, aunque nuestro camino de búsqueda, si fuera especialmente algunos topónimos o fuentes relativas a los territorios históricos del País Vasco, siempre la mayor parte de la documentación afecta a algún bloque, a algún territorio más. Bueno, muchos kilómetros, muchísimos fondos documentales, muchísimo tiempo en la génesis documental, 12 siglos desde que está plenamente institucionalizado la recopilación de la documentación desde el Vaticano, pero naturalmente hay documentación anterior. Y sobre todo, con muy poquito tiempo de apertura a la investigación civil. Esto quizá es un efecto llamativo, porque a veces nos parece que los archivos están siempre ahí, ¿no?, y están, por descubrir, pero es que algunos han estado profundamente cerrados y limitados hasta una investigación muy temprana, ¿no? Entonces son solo 120, 150 años de apertura a la investigación, a los investigadores civiles y aún todavía con determinadas limitaciones. Quiere decir esto que también el propio archivo, la manera de darse esa documentación, se ha generado en una autocomplacencia y en un trabajo particular que podemos empezar a descifrar, como os digo, solo desde hace poco tiempo. Sigue siendo un archivo profundamente desconocido, un archivo que no incorporamos en nuestras prácticas de trabajo cotidianas y, sin embargo, como os digo, por ser este elemento, este archivo histórico de esta envergadura para el mundo cristiano occidental, que es en el que se desenvuelve nuestra historia, es desde luego un archivo fundamental de información. Un archivo que es vivo también, porque no está solo. La información que se incorpora no está solo cerrada a un periodo histórico, sino que se sigue incorporando todavía información. La práctica del archivo es que cada papa es el que habilita, el que posibilita la apertura de determinados fondos. Entonces, cada uno de ellos tiene esta prerrogativa porque en realidad este archivo secreto tiene no solo este matiz de secreto, escondido, no conocido, sino con la noción de secreto, de particular. Se trata, en realidad, la concepción del archivo, de un archivo privado, el archivo particular de los pontífices. Esta noción funciona todavía en el planteamiento del archivo y, como os digo, es lo que sí posibilita la apertura por cada papa de los fondos documentales. Muy poco se salva de esto, ¿no?, salvo pues algunos casos. Por ejemplo, prisioneros de guerra, del 39 en adelante, en este momento es un fondo abierto, que sí se puede trabajar. Bueno, ¿qué quisimos hacer aquí? Bueno, pues en el proyecto inicial, pactado con la Consejería, en principio eran unas memorias que entregamos en papel, que os lo presento un poco desde aquí, antes de llegar al web, que es quizá lo que más nos interese.
en el web, en la página web, en el sitio web, tenéis los PDFs, que fueron los primeros materiales que entregamos a la consejería. Una primera guía en papel, que lo tenéis también en los desarrollos hechos, la presentación plana, para no perder demasiado tiempo al pinchar el web, pero podríamos hacerlo en abierto desde Internet. Lo que señalo es simplemente el PDF al que tenéis acceso, que tiene también, ¿no?, el pasapáginas, con la guía en amarillo, la guía referida a los fondos de medieval, y en verde la referida a los fondos de moderna. La Universidad del País Vasco, y por la iniciativa del profesor Díaz de Durana, hizo después la salida a papel, que me imagino que quizá los alumnos lo conoceréis. Por lo tanto, el mismo material del PDF está también en esta versión del libro, con las guías, como digo, de medieval y de moderna. En la actualidad se está trabajando también sobre la época contemporánea, haciendo también una presentación de los principales fondos del archivo en época contemporánea. Como veis, es una página sencilla, pero voy a entrar un minuto después de esos materiales en papel a la presentación del web. ¿Qué hemos querido hacer aquí? Es una página modesta, en principio, pero con la suficiente versatilidad para que determinadas consultas sean lo más rápidas posibles, ¿no? Estos son los campos fundamentales sobre los que hemos trabajado en la parte de consultas, que es quizá la más atractiva del web para mostraros a vosotros. Bueno, como veis, hay búsqueda por texto libre, naturalmente las fechas, que permite también estudiarlo en bloque, los fondos documentales sobre los que trabajaremos, que no son desde luego los 650 que os he presentado en número antes, ahora los indicaré, y hemos hecho también la diferencia entre los lugares de emisión documental y los propios topónimos. ¿Por qué? Pues desde luego para poder marcar que si queréis hacer la recopilación completa de los escritos de Aviñón que estén dentro del web, bueno, pues podéis hacerlos, como podríais hacer el estudio de Carpentras o de cualquiera de los movimientos del archivo, porque como sabéis, pensando en archivos históricos, hay que pensar también en archivos en movimiento hasta que se centralizan específicamente la documentación en fortalezas, palacios, etcétera, ¿no? Los papas viajaban con la mayor parte del papel en los momentos históricos en los que ha habido tantísimo movimiento, ¿no?, de cambios de sede, o incluso con sedes paralelas, como sabemos bien en el momento del cisma, ¿no? Bueno, estos son los fondos. A la izquierda veis los fondos fundamentales más significativos para la parte medieval, para los estudios en torno a medieval. Y, como señalaba, los lugares de diferencia entre los lugares de emisión documental o los topónimos que puedan aparecer en el web. La búsqueda libre es muy rápida, ¿no? He pinchado Velasco como uno de los, bueno, de los personajes, Conde de Haro, que puedan aparecer. Naturalmente podríamos haber utilizado otro, y entonces sí nos da una primera salida de información sobre el documento específico, una segunda pantalla donde nos da ya el regesto con la información del documento. Aquí hemos trabajado solo a partir de regestos, no hemos trabajado con documentación plena, con transcripción del documento íntegro. Hay alguna parte de documentación original, pero fundamentalmente son regestos y regestos de publicaciones editadas. De publicaciones editadas muy poco conocidas, no solo por estar dispersas, porque la mayor parte de estas colecciones no están ni siquiera completas en todas las universidades, ¿no?, o centros incluso de investigación. Tampoco el Consejo tiene toda la recopilación de fuentes de estos trabajos hechos sobre todo a finales del siglo XIX y inicios del siglo XX, a raíz de la apertura del archivo, y que generan un acceso difícil, porque aquí nosotros sí hemos actualizado, no solo castellanizando, sí hemos actualizado los regesta, haciendo incluso una información amplia, porque la mayor parte de estas obras que recogen piezas del Vaticano son muy resumidas, muy sintéticas, muy codificadas, con una paleografía, como sabéis bien, que es particular además, la pontificia, completamente diferente a todas las cancillerías, ¿no?, generalizadas al uso, ya sea en latín o sea en las distintas lenguas romances, ¿no? Pero la Cancillería del Vaticano es propia, data de manera también particular, es decir, es una cosmovisión, pero, como digo siempre, desde un elemento
muy particular de entender la información, ¿no? Propio. Bueno, he dado antes la salida de la información o el proceso final de la salida de información, pero querría entrar un poquito en la cocina del web, porque el administrador, el gestor de información con el que hemos trabajado es absolutamente versátil y con una posibilidad de incorporación de material, ¿no? Desde luego trabajando cada uno en su casa, en su despacho, trabajando online de manera incluso combinada y con una capacidad, por lo tanto, de alimentación que es realmente ágil y que es lo que os quiero presentar. Vuelvo a hacer cortes de pantalla, pero bueno, como veis, simplemente por un sistema, ¿no?, de pestañas, tenemos el acceso directo a todas las páginas principales del web, ¿no? En el administrador podemos darle salida a todo aquel que quiera colaborar, y voy a volver a remarcarlo, a todo aquel que quiera colaborar de manera voluntaria con un acceso directo, donde, por ejemplo, habéis visto ya, perdonad cómo voy atrás, desde aquí, es que le he dado un poco antes de tiempo, como por ejemplo a Francesca Tinti, a la que ya hemos incorporado directamente de observadora del web, ¿no? Bueno, ay, perdonad, le doy al ratón en lugar de dar. Disculpadme, me he liado entre la flecha o tal. Bueno, páginas completas, usuarios. Ahora sí. Bueno, y veis en la parte de la izquierda, os decía que con un modelo en principio bastante sencillo, teníamos un dinero también limitado para poder hacerlo, ¿no? Pues las grandes pestañas con los documentos, la bibliografía, los papas y los fondos, pero fijaos que no es poca la información que hemos introducido, ¿no? Hay información hasta 75 papas, 148 piezas documentales vaciadas, como digo, de difícil acceso, la mayor parte de ellos no están aquí, salvo, bueno, los grandes trabajos que hizo en torno al Vaticano el padre Saturnino Ruiz de Loizaga, que por supuesto me imagino que todos vosotros conoceréis cuando trabajáis sobre tiempo medieval en los territorios del País Vasco. Está la ficha bibliográfica, ¿no? Es decir, que hay secciones o partes del web que sirven, desde luego, para los protocolos que se pueden utilizar en otras páginas web necesarias, ¿no? Bueno, y como veis, hasta 2.272 fichas. Hace un poco de tiempo que no trabajo, Ramón, pero podré aumentar, ¿no? O aumentaremos colectivamente la información en el momento que podamos darle un pequeño impulso todavía a la información, ¿no? Fundamentalmente, la mayor parte de la información que está metida es hasta el siglo XV, pero tenemos mucha información recogida también para época moderna. Bien, sigo mostrándoos parte del gestor, como veis, ¿no? Con los distintos campos sobre los que trabajamos, ¿no? Con una parte que considero también de valor, que es no solo el registro inicial, sino que también permiten las casillas vacías dar versiones sobre ese registro, de manera que, como os digo, ¿no?, los resúmenes documentales de las obras publicadas nos permite actualizarlo o incluso, una cosa que sería más interesante aún, cotejarlo entre las distintas publicaciones. Porque si el Archivo Vaticano es rico en número, desde luego, de información, en cuestiones específicas, porque son todas prácticamente las que podéis encontrar, hay, es decir, que hay muchas tesis ahí metidas, ¿no?, dentro de ese archivo, pero hay una que me parece especialmente, un eje de trabajo que me parece especialmente interesante y que pocas veces resaltamos quizá al trabajar sobre archivos, que es el proceso, los métodos, los usos, las prácticas de trabajo historiográfico en torno a la recopilación documental. Y que aquí con las versiones y el cotejo podemos encontrar cosas bastante interesantes que hemos podido marcar en la guía en papel. Como, por ejemplo, cuando a partir de un resumen documental, la reutilización de otros investigadores sin volver a la fuente original arrastra errores o manipulaciones de la información o, sobre todo, recortes de esa información que, naturalmente, en las distintas versiones nosotros podemos corregir. Como digo, esta noción de trabajo sobre los usos
historiográficos y sobre las prácticas, los métodos de trabajo del archivo, es posiblemente uno de los ejes de trabajo histórico, de tesis doctorales más apasionantes todavía por desarrollar. Bueno, una última imagen de estos pantallazos, como veis, en las distintas secciones, todo, ¿no?, a base de poder añadir ficha nueva, como os digo, con una versatilidad grande. Bien, no hemos utilizado todos los fondos, claro, ¿no? Esto es absolutamente imposible. Cada guía, cada sección, la de Moderna, ¿no?, se ha ocupado de los fondos fundamentales para Moderna, la de Medieval de los fondos fundamentales de Medieval, que en principio son los registros aviñonenses, los lateranenses, los vaticanos y el registro de súplicas. De nuevo, uno de los fondos más importantes para trabajar y menos conocido, donde absolutamente toda petición de renovación de un préstamo, de un préstamo de tierras, donde cada compra, cada cambio, cada permuta, cada solicitud de un pequeño curita de pueblo, lo mismo que de un gran noble o del obispo que podáis encontrar, tiene que pasar por Cancillería Papal para ser concedido. Por lo tanto, es un registro, ¿no?, riquísimo y de los menos conocidos en proporción a los otros que os señalo. Y por último, este Esquedario Garampi, que a mi modo de ver es una joya absoluta que merecería, como os digo, varios trabajos, porque es un catálogo hecho en el siglo XVIII, en principio, con 100 y pico volúmenes, ¿no?, etiqueta a etiqueta manuscrita, de ese inventario, de ese catálogo que se hizo en el siglo XVIII y que después se ha compuesto en, como digo, 100 y pico volúmenes en tumbo y que demuestra que sería una posibilidad excepcional para trabajar sobre esto que os comento, sobre las prácticas historiográficas de archivado, de conservación o los inventarios, a trabajar desde un archivo de esta envergadura. Bien, siempre en los webs de investigación nos ha interesado la parte de comunicación y dirigirnos no solo al público especializado, sino también a todo aquel usuario curioso que, por cierto, también es el responsable de los dineros públicos con los que trabajamos, ¿no? Por lo tanto, nos parece que es siempre importante tener el norte del usuario global en las páginas que hacemos. No quiero alargarme mucho más. Sí, plantearos que hicimos una primera presentación, la foto es muy mala, la primera presentación de la guía que hicimos con María Ángeles, que es la responsable de la parte de Moderna, el consejero, ¿no?, a quien he querido poner porque quiero agradecer ese primer impulso con los dineros que consiguió y con una cosa que me parece interesante en la continuidad institucional que no veo siempre en otros lugares, y es que en este caso, aunque haya cambiado los equipos de gobierno, sí han sostenido el interés por el proyecto, ¿no? De manera que se ha podido continuar financiación para trabajar, como os digo, las guías de Moderna y las guías de Contemporánea, ¿no? Esto es una pullita que lanzo para quizá el debate donde podamos después entrar. Y desde luego, la foto sí que es horrorosa, disculpadme, pero no podría cerrar estas palabras sin presentaros a Marta Pavón y a Valeria Beolchini, que son las que han trabajado, las investigadoras que han trabajado directamente en el archivo. Nos interesó mucho, a Ramón y a mí, antes del web, que ha sido el producto final, plantear este trabajo en la guía en el dentro y fuera del archivo, ¿no? Porque, bueno, el lema también lo ha planteado, ¿no?, al dar la bibliografía en lo que se habla sobre los archivos. Bueno, nos parece interesante que no es solo el facilitar el acceso directo a la información o esta aproximación, para que sepáis por dónde buscar, todo es descargable, por lo tanto, aunque los libros están en papel, ¿no?, en un precio muy asequible, pero los PDFs tenéis la información. Hay siempre un archivo en las salas del archivo, en las cabezas de los investigadores y que generan, ¿no?, un proceso de trabajo que sería también interesante de poder funcionar, si es que estáis interesados en ello. Bien, al web no hubiéramos llegado si no había parte de experiencias previas, ¿no? Entonces, os doy simplemente una pincelada. El primer proyecto en el que trabajamos fue sobre clientelas y redes locales. Era el año 2003-2006, ¿no? O sea que un proyecto en este momento pionero para trabajar documentación en web. Seguimos trabajando. Algunos de los proyectos nos siguen dando trabajo, como el libro Becerro de las Beetrías, que sabéis que es el apeo fiscal del siglo XIV, la mayor encuesta regia conocida, ¿no?
con información sobre más de 2.000 lugares de población, ¿no? Bueno, esto es sostenido, ¿por qué? Porque habéis visto que en aquel mapa que os enseñaba había una distancia entre lo que vemos y una distancia mayor en la proyección de la información. Bueno, en cierta medida pasa con esto también. El mundo de Internet ha sido tan rápido que estamos obligados, ¿no?, a variar también nuestros propios protocolos o las técnicas iniciales con las que empezamos a trabajar hace tiempo, y por lo tanto ahora el libro Becerro, que lo estamos haciendo con el grupo del CSIC, con Julio Escalona, Álvaro Carvajal, seguro que en algún momento entrarás también a trabajar en el Becerro, ahí te espera, porque estamos haciéndole ya la georreferenciación, bueno, etcétera, ¿no? Partía también de algunos trabajos de digitalización de alta calidad, ¿no?, en la creación de facsímiles como esto que os muestro aquí, esta maravilla de Crismón, que es el documento inicial de unos archivos sobre el Palacio Ducal de Alba, en el que también hemos trabajado en el grupo de investigación. Y en estas escalas entre webs de investigación y atención a otros públicos, esta guía para estudiosos de humanidades en Roma, que os puede presentar, y también con acceso online, etcétera, los 80 y pico, habría más fichas posibles, pero los 90 principales archivos, bibliotecas de la ciudad de Roma, con la indicación precisa. Fundamentalmente esto está hecho pensando más para la gente joven que se pueda desplazar ahí, porque realmente la apertura del Archivo Vaticano sí genera un movimiento y una creación de centros de investigación en Roma descomunal, que no se da en otras ciudades, precisamente por la utilización de esos fondos. Bueno, pues aquí tenéis una guía de ayuda sobre la consulta, los lugares donde podéis encontrar información con una ficha mínima de resumen sobre lo que necesitáis, de papeleo, etcétera, para poder consultar archivos. Bien, y el último proyecto en el que actualmente estamos trabajando es un proyecto de I+D de la convocatoria nacional, que es Scriptamanent, y que le he pedido a Ramón que, pese a todo, me dejara darle, ¿no?, el minuto de presentación por esta idea de daros una línea de proyectos con determinados, aunque cada uno tiene su particularidad, ¿no?, con idea de daros algunos de los criterios de interés sobre cada uno de estos webs, ¿no? ¿Por qué lo hemos titulado Registros públicos privados a textos públicos? Bueno, porque de nuevo es esa idea de que el papel del archivo, ¿no?, salga y se convierta en un trabajo, en un fondo para todos, ¿no? Bien, Scriptamanent, los escritos permanecen, es justo quizá para discutir lo contrario, que los escritos no permanecen, no son estáticos, sino que realmente están siempre en movimiento, se transforman, se copian, se manipulan, se pierden, se queman y se reproducen copia a copia, es decir, una dinámica de la que no solo desde el trabajo específico de archivo y de papel encontramos la riqueza, sino muy al contrario cuando planteamos los distintos estratos de información sobre el mismo papel, incluso original. Bueno, en Scriptamanent vamos a trabajar sobre estos tres grandes ejes, ¿no? Una base de datos principal, ¿no?, que sí es la que irá a texto completo sin hacerle matización, porque realmente no tenemos equipo de trabajo para llegar quizá de momento, sí dejaremos las herramientas abiertas, ¿no?, pero de momento meteremos la transcripción documental, son muchos ya, son ya miles de documentos los que hemos visto, todos específicos sobre el fondo de Frías, que es un fondo importante porque es de los archivos señoriales más desarrollados, como sabéis está en el Archivo de la Nobleza en Toledo. Sabéis que tenemos pocos fondos de archivos familiares, o de archivos nobiliarios, archivos aristocráticos. Este es una de las casas más gordas y más precoces, quizá, en conservación de la información. Bien, la segunda parte es modélica, es decir, aquí vamos a trabajar más sobre el modelo, aunque sí introduciremos los testamentos, pero sí, sobre todo, se va a trabajar sobre el modelo teórico de ficha, lo más completa posible, de los testamentos, que es una pieza capital en la mentalidad, ¿no?, de cualquiera de los individuos históricos sobre los que trabajamos. No es solo cuestión de las grandes casas o aristocracias o reyes o papas, ¿no?, sino que hasta el campesino menor y más desconocido, ¿no?, salvo gracias a alguno de los trabajos que vosotros habéis hecho, que rescatáis justo este anonimato, ¿no?, de las fuentes documentales, ¿no?, pasa en un momento determinado
por testamentaría. Por lo tanto, es como os digo aquí, una base de datos, sí, sobre el trabajo realizado, una ficha teórica sobre la que podamos discutir, y la discusión se hará también online, y unas firmas, una base de datos, una sección específica con las firmas de escribanos y notarios, que curiosamente, a diferencia de otros países, es algo que no tenemos todavía en los foros o en los territorios sobre los que habitualmente nos movemos. Naturalmente sí, en trabajos particulares, pero no en bases de datos online, ¿no? O, desde luego, compartido. Bueno, en fin, ¿no? Un pequeño repaso de algunas, como digo, de alguna de las páginas o del trabajo que desde el año 2005 o 2006 hemos ido poniendo en marcha para llegar a ese registro definitivo, bueno, y a esa idea, por lo tanto, de trabajo en red y en libre acceso, que será lo que nos permitirá realmente avanzar y avanzar, posiblemente con pasos de gigante, ¿no? Sobre todo si compartimos protocolos, sea en partes seccionadas de los webs que planteemos o en la manera de pensar esas estructuras de las bases de datos compartidas. En un campo de trabajo en el que me parece también fundamental promover y crear no solo una estructura, sino una cultura de trabajo horizontal. Estamos quizá demasiado habituados, ¿no? Y toda nuestra estructura académica nos pone siempre ante verticalidades, ¿no? Quién consigue el dinero, quién hace los acuerdos institucionales o tal. Bueno, pero es que realmente tenemos ahora un mundo libre, un mundo abierto en el que podamos trabajar compartiendo especialidades al margen de lo que a veces nos piden los papeles y que a veces se convierte la multidisciplinariedad, transdisciplinariedad, interdisciplinariedad, que a veces se convierte en etiquetas con menos realidad respecto a nuestras prácticas de trabajo, ¿no? Bien, y un último eje, ¿no?, que querría plantear para el debate es este tipo de webs que dé además posibilidades de desarrollo para la autoformación, ¿no? Cuando yo era más joven, las cátedras de paleografía diplomática, ¿no?, bueno, eran fundamentales y parecía que ocupaban naturalmente un espacio también, bueno, competitivo como cualquier historia económica o cualquier historia social que quisiéramos trabajar, ¿no? Bien, parece que siempre el campo de la codicología, la diplomática, la paleografía, ¿no?, tenía pocas herramientas para trabajo. Bueno, webs como estos, desde luego, sí posibilitan, al tener la información, al tener la documentación textual, ¿no?, un campo de trabajo específico para cualquiera de vosotros, que es, en principio, como digo, dentro de esa molestia de trabajo, ¿no?, un punto de observación y de arranque. Muy bien. Y de momento lo dejo aquí. Gracias. Muy bien, muy bien. ¿Ha sido buena? Te has portado como nunca, Cristina. Tenemos 10 minutos, si queréis, para comentar aquellas cuestiones que Cristina ha señalado. Luego tendremos un debate y los asuntos que ella ha planteado, sobre todo al final, pues podemos verlo entonces o ahora, como ustedes consideren, que esto es un campo abierto, software libre, hackers, yo qué sé qué es esto. Muchas gracias. Me interesaba sobre todo oír la presentación sobre el trabajo en el Archivo Vaticano, como no había estado en anteriores presentaciones que ya habíais hecho antes. Sí. Y... Si le pasas el micrófono, por favor, a Francesca. No, habrá un on-off por ahí. ¿Ahora? Sí. Ahora. Sobre el proyecto relativo a los documentos en el Archivo Secreto Vaticano, que es muy interesante y muy útil, tengo unas preguntas igual más técnicas o mirando un poco al futuro, no sé si hay posibilidades en este sentido. Lo primero, ¿cuándo empiezan a encontrarse documentos relevantes? ¿En qué fecha tenemos documentos relevantes para esta zona ahí en el Secreto Vaticano, en el Archivo Secreto Vaticano? Y está relacionado un poco con la decisión que habéis tomado de poner los papas ahí en esa ficha para buscar en orden alfabético.
Entonces yo quería mirar cuál era el primero que era relevante. Pensé al principio que era Adriano IV, después me di cuenta no, que es Adriano IV porque es el primero en orden alfabético. Y además quería también preguntar, veo que en la ficha ponéis esas referencias bibliográficas y entiendo perfectamente que solo se ha podido trabajar con regestas, que no se podía ir al texto, a las imágenes. Y la pregunta es, ¿se podrían poner indicaciones más específicas sobre dónde puedo encontrar el texto si quiero verlo, o la imagen si quiero verla? Porque allí creo que la referencia bibliográfica es genérica, ¿no? No distingue entre quién ha estudiado, quién ha editado, quién ha publicado, quién ha enseñado la imagen. Y todavía más allá, ¿hay ninguna posibilidad de añadir el texto, de poner una imagen de los documentos? Me imagino que por temas de copyright eso será imposible, pero nada, si hay posibilidades de desarrollarlo más. Gracias. Muchas gracias, Francesca. Bueno, en la guía hacemos un poquito de la historia de la génesis documental del archivo y de la conservación en el archivo. Desde luego, papeles, documentos en el Archivo Secreto Vaticano, hay desde muy alta Edad Media. Sí, desde el 12, la estructura institucional, los propios edificios o tal, que facilitan los fondos fundamentales que hemos incluido aquí. Como te digo, en la guía hacemos un pequeño preámbulo de por qué los fondos primero establecidos en el Palacio del Letrán son los importantes para el tiempo medieval, estoy hablando, ¿no? De ahí cuando pasan a Vaticano no, cuando están en el Castel Sant'Angelo, bueno, hay un inicio sobre las distintas secciones hasta pasar. Es imposible pensar en el Archivo Vaticano en la génesis de una oficina única de información. Claro, es que realmente, ¿no?, ya desde el siglo XII estamos hablando, ¿no?, como os digo, de un monstruo administrativo, ¿no?, que no solo está repartido por cuestiones temáticas, la parte fiscal, la parte de prebendas, la parte de súplicas, la parte de limosna del Papa, ¿no?, y con una génesis, con una estructura administrativa muy compleja, ¿no?, sino que efectivamente, o sea, damos pinceladas de apoyo hacia lo que es fundamental. ¿Cuál es la ventaja, creo yo, de la guía? ¿O dónde hemos hecho más hincapié? En los índices, inventarios, registros, catálogos, es decir, en los instrumentos de ayuda para llegar a la documentación medieval o moderna. Porque eso también es un mundo complejísimo de numerosos volúmenes y muy difícil, siempre decimos también en la guía, que aconsejamos incluso estudiar un poquito antes de hacer la consulta ya directa en Vaticano, por si no realmente es perder el tiempo, ¿no? Entonces, llegar al documento específico para la explanación folio a folio es posiblemente un trabajo de tiempo. Todo esto lo que te acerca es a todos, como te digo, los índices, los instrumentos de ayuda para la llegada al papel. Digitalizar o llegar al documento final. Bueno, es fácil porque el Archivo Secreto Vaticano, no quiero dar una imagen, bueno, quiero dar la imagen compleja de las dos cosas. O sea, por un lado, sí tiene elementos que pueden parecernos arcaicos, ¿no?, en la manera de proceder, pero por otro lado tiene una de las herramientas más modernas de digitalización o de posibilidad. Bueno, la propia escuela de paleografía, ¿no?, o el trabajo, y desde luego en la biblioteca, ¿no?, con métodos ultramodernos, ¿no?, y con digitalizaciones excepcionales que está haciendo el propio archivo, ¿no? Por lo tanto, claro que se puede encontrar parte de estos recursos, no una guía como la nuestra, porque nosotros hemos mezclado la información sobre los catálogos, que es lo que el archivo no da, te da un índice concreto o te da una documentación concreta. Registros lateranenses, avillonenses, están ya en CD, los CD se pueden comprar y entonces todo eso, todo directamente en Vaticano, que como sabéis es un segundo estado dentro de Roma, no es estado italiano, es un estado específico dentro de la ciudad de Roma, ¿no? O sea que eso allí lo podéis adquirir pagando.
No he dicho una cosa importante. Bueno, lo de los papas alfabéticos no tiene más sentido que la muestra, porque naturalmente tú haces la búsqueda por el papa específico, por el nombre incluso en italiano, por la cronología, o sea que simplemente era en el pantallazo que yo os he mostrado, pero desde luego sí te da la búsqueda sobre los 78 papas que hemos registrado de momento, pero como te digo, si queremos terminar, introducir todavía más información. No he dicho una cosa que era importante, y que tu intervención lo plantea, es que claro, lo que sí hemos hecho al revisar esa bibliografía, me he perdido un poco, perdonad, es dar la asignatura actual específica. Esto es lo que es fundamental, o sea que, claro, con la documentación que hemos metido, no con toda, la asignatura actualizada. Es decir, que con esta ficha tú vas directamente al mostrador del archivo al pedir el documento que te interesa. Entonces, la localización, que era lo que te planteabas, está. Los registros vaticanos, como es lógico, se copian, se recopian, es decir, llegar al documento único es quizá una idea un poco equivocada de lo que es un documento medieval, porque sí hay, en cierta medida, naturalmente, una llegada a un único, pero sí hay muchos estados de información sobre ese mismo papel, en copias, resúmenes. Uno de los elementos fundamentales es que en muchos de estos registros están las rubricellae, que nos facilitan, es decir, una nota, una línea sucinta sobre la información que hay en el documento, que sí nos facilita la búsqueda. Cuando digo una línea es que diga a lo mejor Monasterio San Pedro de Arlanza, ¿no? Bueno, que lo dirá en latín, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, no estamos hablando, y en abreviaturas, no estamos hablando tampoco naturalmente, de documentos en euskera, claro, no, estamos hablando de los usos de la Cancillería, ¿no?, en latín o en lenguas romances, claro. No sé si he contestado. Y luego respecto a las imágenes, evidentemente ahí hay un problema de derechos que no... Hombre, ahora desde esa asignatura, si tú escribes al Archivo Secreto Vaticano con esa asignatura y si sabes los folios, desde luego tienes la imagen en... No sé cuánto tardan, pero no más allá de 15, 20 días. Mejor que cualquier archivo, salvo la Chancillería de Valladolid, mejor que cualquier archivo nacional que yo conozca. Sí, estos papeles son todos de allí, La guía la pasamos a control de Sergio Pacano, Claro, porque era... Nihilostat. Entonces tenemos el Nihilostat y nos dejará crecer. Creemos que nos dejará crecer. No pudimos trabajar la parte inédita porque, naturalmente, todo esto es absolutamente desbordante, ¿no? Entonces no hemos podido trabajar mucho con inéditos. Bueno, pero ahí está lanzada, ¿no? Ahí está lanzada la posibilidad para, insisto, cualquier tesis o iniciativas que puedan darse, ¿no? Es un pequeño detalle, perdóname, que es importante. Es decir, es verdad que aquí lo que hay es, ante todo y sobre todo, documentación vasca, pero son los ejemplos los que son de documentación vasca. En realidad, toda la información está destinada para que cualquier investigador onubense, almeriense, gallego, catalán incluso, fíjate, puede acceder tranquilamente a la información. Bueno, para orientarle, porque, en fin, querida Francesca, esos Garampi del siglo XVIII, simplemente te trasladaré la primera vez que los vi, la impresión que me dio. Me fui por donde había venido. Es decir, los Garampi son unos tomos de aqueste calibre en pergamino, forrados, quiero decir, y de este grosor, donde ficha a ficha, en el siglo XVIII, en una ficha donde aparece una pequeña línea, por supuesto en latín y desde luego con abreviaturas, que ya solamente pensar en eso no se puede poner enfermo. De modo que, claro, inevitablemente ese es un paso que tienes que dar, ¿no? Yo solía decir cuando estábamos haciendo esto, parece que cuando vas al Archivo Secreto Vaticano tiene su lógica interna, pero la primera impresión que tienes es aquella de esto está hecho para que no se pueda ver ningún documento. No es eso, obviamente, pero sí que es verdad que, claro, tiene su propia lógica que solamente cuando la entiendes, y lo que hace la guía es abreviar ese paso entre
el garampi y el documento, que este es el tramo duro que hay que pasar, ¿no? Y sí, quitar miedos. Bueno, también. Yo creo que hemos querido hacer sobre todo un quitamiedos, ¿no? Sí, perder el pánico de un archivo de esa envergadura y tal. Naturalmente, la sala de índices es prácticamente, ¿no? Ahora que está reformada, sí, claro, es este espacio, incluso un poco mejor, la sala de índices y catálogos del propio archivo. Bueno, naturalmente. Y de 3 pisos tiene, ¿no? Sí, parece que nos podría desbordar, pero... La guía de historia contemporánea está a punto de publicarse. Espero que, no sé, quizá para enero o febrero estará. Y, en fin, vamos a ver a partir de ahí qué iniciativas tomamos también, porque esto, cuando uno tiene 10 frentes abiertos, pues tiene un problema. Me gusta decir siempre, cuando trabajamos con fondos públicos, a mí me gusta decir siempre cuáles son los impuestos que se han cubierto y que habéis pagado todos vosotros y que pagamos todos nosotros aquí, ¿no? Entonces, la primera concesión fue de 20.000 euros, ¿no?, que dio la Consejería de Cultura del País Vasco, ¿no?, y con lo que se ha pagado íntegramente el trabajo de las 2 documentalistas en archivo, ¿eh? O sea que se aprovechaba que Ramón iba con estancia de viaje y que yo estaba en la Escuela de Historia y Arqueología en Roma, ¿no? Pero ha sido, en ese sentido, inversión total y absoluta en el proyecto y en contratos, ¿no?, de las expertas que, desde luego, sí se necesitaban para esa parte de archivo, ¿eh? Hay otras que se pueden desarrollar dentro del web sin tener necesidad de conocimiento tan especializado, ¿eh? Pero en el trabajo de archivo, naturalmente, sí son doctoras en, claro, paleografía y expertas, ¿no?, en la paleografía específica del Vaticano, que, como digo, no es ninguna broma. Pues si les parece, yo soy muy respetuoso con el café. Nos vamos a tomar un cafelito y luego volvemos. ¿A qué hora habíamos previsto que tenemos que volver? 11:30. Pues a las 11:30, por favor, es increíble. Y con Cristina hablando en primer lugar. ¡Qué fama tengo ya! Muchas gracias, Cristina. ¡Qué fama! Gracias a vosotros.